Exacto. Con Donald Trump en la presidencia y tantas cosas que están ocurriendo. Así es. ¿Cómo lo vas viendo? Y sobre todo, pues un tema que pones en la mesa que es la coherencia económica. ¿Cómo entenderla? Así es, pues mira, principalmente en momentos de tanta volatilidad e incertidumbre, estamos en un punto en la historia donde pues, desde hace muchos años no teníamos tanto dinamismo y no tenemos razones para pensar que esto se va a quitar en el corto plazo. Prácticamente ya va a ser una constante el cambio, desde el cambio empresarial, desde el cambio económico, el comercio internacional. Esto ya no se va a ir a ningún lado y la volatilidad va a seguir en el mercado global, en el mercado local. Entonces, la congruencia económica o coherencia económica tiene que ver con que yo tengo que definir mis metas económicas desde las finanzas personales y seguir hacia ellas en el camino correcto. Y básicamente esto es de un punto a otro punto hay una línea recta. Tengo que buscar primero cuál es ese punto y luego seguir a través de una línea recta. Ahora, ¿pero qué dirías cuando las condiciones son cambiantes? Es decir, porque esa es la constante, ¿no? Vamos a pensar el director de una pyme, una pequeña empresa. Sí. Tú tienes unas condiciones de mercado y esas condiciones cambian radicalmente porque han cambiado la realidad económica del lugar en donde estás operando. ¿Cómo lograr mantener objetivos en un escenario muy cambiante como el que estamos viendo? Yo diría que independientemente de si es un emprendimiento como una pyme, eres una persona física con actividad empresarial o eres un colaborador, un empleado con tus finanzas personales, independientemente de eso, tú tienes que buscar llevar tu riesgo financiero a un lugar en el cual te sientas cómodo y en el cual tantos cambios que estamos viendo en la economía, en los mercados, en el tipo de cambio, etcétera, no sea un riesgo tal que al primer impacto truene toda tu estrategia. ¿Cómo definirías riesgo financiero en el caso de una persona en lo individual? Por ejemplo, en las finanzas personales de una persona, el riesgo financiero tiene que ver justamente con qué tanta incertidumbre estás tomando respecto a tus finanzas personales. Por ejemplo, tengo un emprendimiento, entonces pues no sé si va a ser exitoso, si mañana me compran, no me compran, no lo sé. Pero además de que tengo esto, no tengo ningún seguro contratado para mi empresa y tengo colaboradores y son por honorarios, no tienen seguro social y yo mismo no tengo seguro de gastos médicos mayores, yo mismo no tengo seguro de coche, aunque ya es por ley, hay que tenerlo, pero si nos fijamos son cosas elementales que si vemos negocios pequeños pues, se comportan de esta forma. No tengo facturación electrónica más formal con un contador que me haga la chamba bien. Todas estas cosas generan que al primer accidente que tengas tú, el empleador. Ahora, te diría algo. Parecería que en el emprendimiento en México, sobre todo cuando hablamos de pymes, pues se convierte siempre en una suerte de volado. Es decir, el emprendedor es un torero que está corriendo un riesgo y siempre existe la posibilidad de que una de estas variables que mencionabas, pues te saca de la jugada. Pero es que en una estructura de costos tradicional, si tú consideras todo ello, es decir, voy a emprender y le voy a dar seguridad social, voy a hacer todos los trámites que tengo que hacer ante el seguro social, pero además voy a tener un seguro para la empresa y tal, ya no emprendiste porque no te va a alcanzar el dinero. ¿Cómo enfrentar esta situación? Es decir, en la realidad que suelen vivir muchos emprendedores mexicanos, pues tienen que lanzar el volado, ¿no? Y pensar que va a salir bien. Una saldrá, la mayor parte de las veces por el tesón, sobre todo, sale bien y otras no tanto. ¿Qué dirías tú para abordar estos factores de incertidumbre que aparecen ya de manera en la vida cotidiana? Yo diría que ver cuáles pueden ser catastróficos y literalmente que si suceden, le entregamos las llaves de la empresa al SAT o al Seguro Social o a alguien, ¿no? Y precisamente a veces pasa en que, no sé, tenemos una pequeña constructora, somos ingenieros civiles que acabamos de egresar, hacemos una constructora ahí medio rápido y construimos casitas, aunque sea de interés social, y tenemos a nuestros trabajadores, a los constructores, sin seguridad social y les pagamos en efectivo y pues está como que muy informal. Todo trucho. Y pues que uno de los trabajadores por accidente le cae algo, le cae en la cabeza, no sé, una barra, se muere. Claro. Pues en ese momento le vas a entregar tus llaves al Seguro Social, además de las repercusiones. Bueno, más bien puedes ir a la cárcel. Exacto, además de las repercusiones. Yo tenía un amigo legales, emprendedor, ¿no? que le fue muy bien, después ya tenía una empresa que vendía del orden de 200, 300 millones de pesos al año, y él me decía, un consejo que siempre repito, si quieres emprender o tienes una empresa, lo primero que tienes que hacer es pagar impuestos. Correcto. Porque eso genera el principio de orden, más allá del pago de impuestos, que es
buena idea Sí. porque somos ciudadanos y Por tenemos supuesto. que pagar impuestos. Pero decía, te da un principio de orden en cuanto al orden que tienen que tener tus finanzas dentro de la vida de la empresa. Correcto. Eso hace presupuestos y entonces eso te permite administrar de mejor manera. Porque no sé si coincides conmigo que muchos negocios se mueren no por falta de ganas, ni incluso por malas ideas o porque el mercado se fue a otra parte, sino porque son mal administrados, ¿no? Es decir, Totalmente. tienen éxito pero no pueden administrar bien y finalmente pues eso los lleva eventualmente al fracaso. No saben cuánto ganan, Exacto. cuál es su utilidad operativa, etcétera, ¿no? Ni negocios ni colaboradores tampoco saben cuánto ganan. Por supuesto, y eso siempre es importante. Ahora, regresando al tema de la incertidumbre, ¿cuál es tu recomendación para tiempos en donde pues mucha gente, no si a ti te ocurre, pero te dicen, ¿saco un crédito, no saco un crédito? ¿Qué hacer? Porque se Exacto. ven en tiempos de mucho cambio. Precisamente, retomando la pregunta de cómo definimos la incertidumbre, pues si precisamente estamos viendo que un pequeño empresario no puede tener pues un despacho fiscal, un contador, un despacho de contabilidad internacional, no puede tener todas las herramientas que le generan pues una serie de seguros, un asesor de seguros profesional, va a tener que improvisar muchas de las cosas de la mejor manera posible. Y si además de todos estos riesgos que el accidente, que los impuestos, que la factura no le hice bien, apenas estoy aprendiendo, le agrego un crédito, pues entonces a la primera bronca, quiebra el negocio. Primero. Segundo, a ver contra qué institución voy a tener que estar viendo el problema que tengo que resolver dentro de la empresa. Y además, adquirió la empresa un crédito con un banco, entonces extendí mi riesgo financiero mucho más del riesgo natural que es pues, el emprendimiento con miles de variables que se están moviendo que no están en tu control. Entonces lo agregas, lo vuelves mucho más grande. Interesante. Gracias por estar aquí, Samuel. Muchas gracias, Rodrigo.